toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. A propósito de la Semana Mundial del Parto Respetado y del programa que hicimos el jueves de la semana pasada acerca de la cesárea innecesaria o las cesáreas innecesarias, estaremos hoy ampliando este tema, hablando sobre el parto respetado, el parto humanizado, que tiene que ver con el acompañamiento que se le haga a la mujer, pero respetando su sentir, respetando su naturaleza. A propósito de esto, vamos a presentarles una nota en la que Clara Hagens y su esposo Julio Cañón nos cuentan cómo fue esa experiencia de tener el parto de ellos en casa. Veamos. Recuerdo en nuestra primera cita con una doctora, cuando tenía como 10, 12 semanas solo, con la primera cita, y preguntamos muchas cosas, y una cosa que pregunté fue, ¿cómo puedo tener un parto natural? Y la doctora, cuando estaba diciendo esta frase, ella me interrumpió y reír, como, jajaja, ¿cómo sabes que quieres un parto natural? Nunca ha tenido un parto antes, y sentí hasta que fue muy como irrespetuoso de mis ideas. Y como esta más o menos fue nuestra experiencia cuando discutimos el tema de parto natural. Yo estaba cómodo con la idea institucional también, o sea, si el hospital, pero ella en cierta forma, por sus conocimientos en salud pública, me hizo ver que el parto natural debería ser una opción, que debería estar dentro del sistema, cobijada por el sistema y aceptada. Estamos en este tiempo buscando también un doctor o doctora que nos apoye en nuestras ideas para el parto. Y llamamos muchas clínicas y llamamos muchos doctores, pero no encontramos uno que apoye nuestras ideas para tener un parto sin drogas, para estar juntos todo el tiempo, para no recibir una inyección de pitocin si no necesitamos, para tener el bebé con nosotros todo el tiempo después del parto. Nunca encontremos un doctor que apoye estas ideas. Las EPS tienen una estructura de funcionamiento que de alguna manera concibe el parto en casa o el parto natural como un riesgo que no quieren tomar. O sea, que ellos dicen, si hay medicinas, si tenemos los métodos para reducir el dolor, para hacer esto más rápido, más expedito, para que la gente no sufra, pues entonces los vamos a utilizar. Mi señora hizo los primeros contactos aquí en Medellín, buscamos información en páginas web, en el directorio telefónico. Ya descartamos que en Medellín hubiese una opción así clara de que podríamos contar con una partera, básicamente, o con una dula. Entonces buscamos en Bogotá. Había una opción también de una casa equivalente a la casa del parto. Y ahí fue donde conocimos a la que iba a ser la partera de Clara. Nos dio un taller inicialmente, nos dijo, mire, antes de que yo vaya a trabajar con ustedes, vamos a hablar un poco del parto, lo que es fisiológicamente lo que ella va a experimentar, y qué significa para ustedes estar ahí. Entonces, la responsabilidad del papá, de la mamá, y ella nos decía, hay que preparar un sitio en la casa. Básicamente que pusiéramos fotografías de familiares, flores, cosas que fueran muy alegres o que fueran simbólicas para ella en el momento del parto. Y eso fue lo que preparamos aquí. Muchas toallas. Dijo, tengan muchas toallas, tengan un plástico grande, limpien muy bien el piso con vinagre, o básicamente limpienlo bien, trapeen bien el piso, pongan una colchoneta,
el plástico y las toallas y estén listos para el momento. Clara y su esposo más adelante nos van a contar cómo fue esta experiencia. Aquí nos contaron sobre todo ese momento de preparación, sobre la investigación de quiénes podrían ser esas personas que los acompañaran en esos deseos de tener un parto humanizado, un parto respetado, en el caso de ellos, un parto en casa, en el que quisieron escoger un espacio íntimo, tranquilo. Naturalmente tuvieron en cuenta todas esas condiciones de higiene necesarias y les importaba muchísimo, como ahora nos irán a completar en la historia, poder estar acompañados y sentirse tranquilos, sobre todo Clara, con todas esas sensaciones que son naturales en el proceso de parto y que nos las van a contar ahora nuestros especialistas, y las completaremos con la historia que nos cuentan entonces Clara y su esposo Julio. Vamos a entrar en este momento en la consulta. Nos acompañan para responder nuestras preguntas y también para contarnos sus testimonios o sus expectativas los siguientes invitados. El doctor Bernardo Agudelo Jaramillo, él es ginecobstetra, miembro del grupo NACER y del grupo de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido, gracias por estar en Red Vital. Diana, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Ana María Morillo, ella es psicóloga perinatal, ya es una conocida en nuestro programa y nos ha acompañado varias veces. Ana, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias Diana por la invitación de nuevo. Me alegra muchísimo tenerte de nuevo acá con nosotros en Red Vital. Nos acompaña también Nuri Zapata Castaño, ella es psicóloga de Gestar. Nuri, ¿cómo te va? Bienvenida bien, de nuevo también. Gracias. Sí, súper bien. Bueno, qué rico que nos acompañes. También está con nosotros Lady Herrera. 6 meses de gestación tienes, Lady, 7. ¿cierto? 7, ya tienes 7. Bueno, bienvenida, Lady, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también Jenny Alexandra Mejía, que tienes ¿cuántos meses? 7 meses también. Están compartiendo entonces un tiempo parecido y seguramente ahorita con sus expectativas y todas, digamos, esas preguntas que tienen podemos hablar aquí un poquito más. Doctor, cuando hablamos de un parto respetado, cuando hablamos de un parto humanizado, pensamos muchas veces en un parto como en el que nos describen Clara y su esposo en casa. Pero también mi pregunta va a lo siguiente: en una institución de salud, en un hospital, ¿se puede vivir un parto en esas condiciones humanizadas en las que se respete el sentir y las necesidades de la mujer? Sí, yo creo que el parto ha sido una experiencia de la mujer, toda la historia de la humanidad, y ha sido en casa. El parto institucional viene de la época del siglo XV, XVI, cuando los franceses les dio por tener el parto de las damas de las cortes en un sitio institucionalizado para proteger a las señoras. Inicialmente eran las casas preparadas por ellos. Y en el siglo XIX prácticamente se institucionaliza el parto en instituciones de maternidad. Fue en una maternidad de Viena, y donde allí históricamente las parteras daban la atención, brindaban el acompañamiento y estaban con las mujeres, y eran mujeres parteras, pero ya había hombres participando en el proceso, y el parto por ley se vuelve institucional. Pero el parto normal, el parto natural, el parto de las mujeres, el parto que las mujeres quieren tener, es el parto en la casa, el parto con la mamá, con la hermana, con las amigas, con el esposo obviamente, con sus hijos, el parto en casa, ese es el parto natural. El problema es que las instituciones, desde el momento en que se vuelve oficial el parto médico, las instituciones no se prepararon suficientemente, por lo menos las instituciones nuestras. Las instituciones nuestras no han tenido esa, diríamos, transgresión de la norma. No han roto el esquema, no han roto el modelo del parto institucional, entonces no lo han adoptado como un parto dentro de la institución con la familia.
que eso es lo importante. Claro, la mujer quiere sentirse acompañada, quiere sentirse tranquila y con seguridad eso va a incidir en todo ese proceso para que sea exitoso. Vamos a hablar de ese acompañamiento y también, doctor, de algo bien importante, y es las instituciones y los profesionales de la salud se sienten hoy en día más seguros cuando plantean el parto desde la aplicación de ciertas drogas, desde la inducción muchas veces del parto y otras veces desde la programación de cesáreas. En algunos casos por facilidad y en otros casos porque se sienten más seguros médicamente de que las cosas van a resultar bien. Y aquí es donde viene la pregunta: si la mujer por naturaleza está preparada para poder tener un parto natural, con acompañamiento naturalmente, ¿por qué hoy en día las cosas se mueven de esa manera? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que la medicina se ha intrometido mucho más de lo que en realidad debería hacerse. Y la formación médica sí lo demuestra. Nos enseñaron, enseñamos y esperamos en un momento dado romper con el modelo, a introducirnos en el proceso funcional del parto. Entonces, por el afán del tiempo, existe una curva de dilatación. Esa curva de dilatación, el doctor Friedman dijo, es 1 centímetro por hora y 1,5 centímetros en las multíparas. Entonces, el parto desde 4 a 10, pues se va a durar 6, 8 horas, y si se está demorando más, todo el mundo pone la alarma. Entonces, oxitocina. Obviamente hay que vigilar el trabajo de parto, hay que acompañarlo, hay que vigilar las contracciones, hay que vigilar que ella se sienta confortable, que el bebé esté bien. Pero tenemos demasiada intromisión médica. Además de eso, hay unas discusiones bien interesantes sobre el dolor. A todas les estamos de entrada vendiendo la idea. Ya hablaron de la cesárea, del parto por cesárea, sin dolor, programadito. No hay problema, vienes a las 7 y a las 8 estás en tu pieza y no hay problema. Y estamos metiéndonos también en el cuento de la epidural a todo el mundo, y hay instituciones donde desde los 2 centímetros o 3 están poniendo epidural. Cuando no hemos trabajado el dolor, cuando no hemos reconocido el dolor, no hemos trabajado la psicología del dolor, la preparación, lo que significa el dolor para la mujer, cómo está la mujer preparada, funcional, biológicamente para el dolor. Yo no puedo decirlo, y como hombre no lo puedo decir, pero en mi experiencia como obstetra, el dolor existe, pero no es el dolor de la enfermedad crónica, no es el dolor que agobia, no es el dolor que causa sufrimiento, es el dolor que genera molestia, pero es un dolor que va y viene y tiene un fin. Y en ese fin la mujer pone todo su interés cuando está preparada realmente para el dolor. Entonces los médicos metemos demasiada acción médica, introducimos demasiados elementos en un fenómeno que es natural. Yo no niego también la necesidad en ciertas circunstancias de que haya una intervención, de tener que actuar, de poder ofertar una analgesia. Hay formas de hacer analgesia sin intervención médica. Hay formas de manejar el dolor con el contacto. Hay formas de hacer masajes, el compañero, la dula, esa compañera amiga que está allí compartiendo esa psicología del dolor y del parto, es un calmante. Doctor, vámonos con esos calmantes, con esos analgésicos naturales, Ana María. Por un lado, ese calmante que es tener a las personas queridas al lado, al compañero, a la madre, a quien quiera tener esa mujer a su lado, que con seguridad eso le va a ayudar a tener más calma, reducir la ansiedad. Y por otro lado, esa liberación química que tiene la mujer de sustancias en ese momento que reducen el dolor o que le ayudan a manejarlo. Hablemos un poco de eso. Ok, bueno, el primer punto del acompañante, fuera de que es un derecho, es una necesidad, como lo estabas diciendo. El momento del parto es un momento de mucha intensidad física, intensidad emocional, muy vulnerable se siente una mujer en el momento del parto, y justamente lo que necesita es una persona de su total confianza, de su seguridad, que la ayude, digamos, a pasar por esa experiencia. Puede ser su esposo, principalmente es el esposo, pero puede ser también que sea su mamá, una hermana, una dula, como decíamos ahora, o cualquier persona que ella elija para que la acompañe y le dé soporte y le dé como esa fuerza, esa tranquilidad que necesita.
Con respecto a la segunda pregunta y los mecanismos que tiene el cuerpo para lidiar con el dolor, hay un tema pues del que se habla, que es el equilibrio hormonal o la ecología del parto, que con todo lo que estaba mencionando ahora el doctor Bernardo, de alguna manera todo este intervencionismo o tanta intromisión, lo que hacemos es que frenamos o perturbamos ese equilibrio que el cuerpo solito puede lograr. Así como el doctor mencionó la oxitocina sintética que se pone muchas veces el cuerpo, produce y necesita producir no solo para efectos de las contracciones y del parto, sino también para efectos de lactancia, de vínculo, necesita producir su propia oxitocina. La medida que una mujer esté tranquila, se sienta segura, no esté siendo presionada ni por curvas, ni por tiempos, ni por amenazas de que le vamos a hacer esto o aquello. Esas presiones podrían inhibir la liberación de esa oxitocina natural. Se habla de que la oxitocina es una hormona tímida, que no se exhibe, digamos, si están todas estas circunstancias amenazadoras. Y ella se retira y lo que sale es la adrenalina, que en ese momento no la necesitamos y que va a inhibir completamente la presencia de la oxitocina. Pero además de la oxitocina tiene una gran aliada. En la medida que haya oxitocina, se produce también endorfinas, que produce un estado de sedación, digamos, natural. No va a eliminar el dolor porque, como ya mencionaba también el doctor, el dolor tiene un propósito, el dolor nos guía cómo debemos movernos, nos guía qué debemos hacer, nos guía para pujar. Y psicológicamente también pues ayuda un poco a querer y anhelar un poco esa separación y a tener un poco ese tránsito y que llegue el momento del nacimiento del bebé, pero sí a mantener el dolor, la sensación de dolor en un nivel soportable, digamos, para la mujer. Y una cosa bien importante es no confundir dolor con sufrimiento. El sufrimiento es este aspecto psicológico que está dado por cuando todas estas cosas no están alineadas con ese sentir y esa necesidad de esa mujer. Todas estas presiones, estas cosas de que no estás dilatando, no te está yendo bien, te estás quejando mucho, así no vamos para ningún lado, no lo vas a lograr, si sigues así, cesárea, en fin, todas estas cosas producen mucho sufrimiento y agudizan, digamos, la sensación de dolor. Doctor, ¿tenía usted algo para agregar? Yo creo que el concepto de Ana María es muy importante porque para uno entender el dolor, y eso es duro para uno como médico, porque a uno le enseñan dolor igual a analgesia, y la gente aprende a decir, me está doliendo, y voy para donde el médico a que me dé el analgésico, y si el médico le dice, no, ese dolor tiene esta explicación, no sale contento el paciente. O sea que hay una dualidad necesaria entre el médico y el enfermo, pero hablamos del parto como un fenómeno natural, o sea, ahí no hay enfermedad, ahí hay una respuesta funcional. Y es muy importante entenderlo, como ustedes han explicado, guía para seguir ese proceso. Exacto, es necesario el dolor, y partamos del origen del dolor. El dolor en la vida humana, la vida se mueve entre dos extremos, el dolor y el placer. Y si tú miras, todas las sensaciones y las vivencias humanas y de la vida están dadas hacia el dolor, que nos evita. O sea, nos alejamos del dolor para proteger la vida y nos acercamos hacia el placer. En el placer está la alimentación, las actividades lúdicas, el compartir en familia, en pareja, con los amigos. Todas esas situaciones se mantienen en una balanza. Y la naturaleza de la mujer está diseñada biológica y evolutivamente para soportar en ciertos límites naturales para ella y para su parto ese alejamiento del dolor hacia el placer. Y ya hay experiencias, mujeres que sienten realmente placer en ese momento. Claro, el dolor se aleja de la percepción de dolor y pasa a la percepción de placer, y como esa es la máxima dignificación de la vida de la mujer y de la persona, entonces claro, ella lo siente. Entonces es muy bonito tener eso en cuenta, porque eso es permanente. Bueno, les agradezco mucho. Todas esas palabras les cuento, y cada vez que hacemos un programa de estos, aquí voy a sacar una confesión. Me muero otra vez de las ganas de tener un bebé, es que a mí me parece lo más hermoso. Mis hijos ya tienen 11 y 13 años, y vivir una experiencia de la manera como se describe en el parto humanizado debe ser una experiencia maravillosa. Hablan de todo, incluso de ese proceso en el que se vive el dolor, y uno hasta se lo sueña, porque es un dolor trabajado porque llegue una vida. Vamos en este momento a hablar de nuestra encuesta para que participen. Recuerden que nos encuentran en Facebook. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que una mujer teme al parto natural? A, por los riesgos y complicaciones médicas. B, por el dolor y el tiempo que puede llevar. C, por creer que su cuerpo no está preparado. D, por el mito de las facilidades de la cesárea.
Contesten para que más adelante veamos entonces ustedes qué piensan y qué pensamos nosotros aquí en el estudio. Quiero contarles también que el chat está abierto para que participen. Recuerden que entren a la página principal, como están viendo en pantalla, la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. Allí van a dar clic en señal en vivo y empezamos entonces a chatear, recibir sus preguntas, sus comentarios y todo lo que quieran contarnos acerca del tema de hoy. Parto respetado, parto humanizado, a propósito de la Semana Mundial del Parto Respetado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Bueno, seguimos hablando sobre el parto respetado. Surgen muchas inquietudes. Ahora le quisiera preguntar a Nuri sobre lo que veníamos hablando durante los comerciales. Muchas veces la petición de la mujer es esa, poder tener tranquilidad, poder tener un momento de regocijo junto a su familia, pero los hospitales, las instituciones de salud no se le miden o no están preparadas en el momento para ello. ¿Cómo pues que se le pueda garantizar a una mujer ese deseo de vivir ese momento de una manera tranquila y natural? Bueno, hay varias formas de posibilitar. Una de las formas es que esté completamente informada de cómo funciona su cuerpo, cómo evoluciona, cuánto tiempo dura, que sepa que es un proceso individual, que no va a ser igual a todas las mamás, entonces que va a vivir su propio parto, que esté y que se le permita estar acompañada por las personas que ella desee, que conozca y que se sienta segura en compañía de su obstetra, que tenga empatía, que tenga una seguridad y confianza en él, que esté suficientemente tranquila en el momento en que enfrenta el parto, que hable con su obstetra también y con el médico o las personas que lo van a acompañar sobre el deseo de estar con su bebé en el momento del parto, que no se lo retiren, sino que pueda vincularse ese proceso inmediato, que pueda amamantarlo, no que le ofrezcan el tetero inmediatamente, sino que ella pueda ofrecer su seno y tener esa relación con ese hijo. Y que sí le estén informando de cómo va evolucionando cada vez su proceso. En esa medida yo pienso que ella va a estar mucho más tranquila, así no sea un parto en casa o un parto completamente natural. Nuri, retomando un poco la parte del proceso, del vivir el dolor, nos han presentado el parto como un momento, no como lo hemos dicho, que es un dolor que guía, un dolor necesario, un dolor que se puede manejar a través del respeto de la situación y a través también de la liberación natural de los químicos del cuerpo de la mujer. Entonces nos lo han presentado es como un dolor traumático, de manera que en las películas muchas veces vemos ese momento miedoso, alucinante, que ninguna mujer quiere vivir. Hoy en día, ¿cómo se le presenta o cómo sientes tú que está siendo educada la mujer frente a este proceso? Si hablamos de las instituciones y quienes educan para ello, pues sabemos que están manejando las cosas de una manera diferente, hablando de esta humanización. Pero cuando hablamos de la cultura en general, ¿cómo crees que se presenta en nuestro medio esa educación frente a la vivencia de ese momento? Pues combatir la cultura es un poquito complicado, pero yo pienso que de hecho uno cada día está concientizando a las mamás que en determinado momento es un proceso natural, que las mamás embarazadas no están enfermas, que se va a dar un proceso completamente, pues en lo posible que no tenga complicaciones porque está bajo control de su médico, y romper ese estereotipo del dolor. Hay veces hablamos más bien de contracción, de cómo funciona su cuerpo, cómo permite su cuerpo, cómo quiere que sea su proceso, y si la mamá está suficientemente informada va a cambiar su actitud
y posiblemente eso va a ayudar a que sea un parto tranquilo, que haya autocontrol emocional, que pueda enfrentarlo de manera adecuada y que esté rodeada por las personas que ella desee para que ese momento se desencadene de manera exitosa. Hablemos con Lady y Jenny, que están en su 7º mes de gestación y sabemos que están aquí en el programa precisamente porque tienen unas expectativas de vivir un parto respetado, un parto humanizado. Pero primero, quiero que me cuenten, han vivido este proceso de 7 meses en el que con seguridad han aprendido muchísimo y han cambiado esas expectativas que tenían de pronto antes, de niñas, de adolescentes. ¿Qué sabías antes tú o cómo te imaginabas ese momento, primero de la gestación y cómo te imaginabas que podría ser el momento del parto? Bueno, en el momento, ¿cómo imaginaba la gestación? Dolorosa también, o sea, entonces a nivel físico, mareos, o sea, muchas incomodidades a nivel físico. A nivel emocional, de pronto también me lo imaginaba como difícil, como no sé, como de pronto como de felicidad, pero al mismo tiempo como de angustia. Como de altibajos. Exacto. ¿Cómo lo has vivido en ambos aspectos que me narras en este momento? Físico muy bien. Ajá. Físico perfecto, al iniciar el embarazo un poco de molestias, pero muy pocas. Ajá. Ahorita estoy de maravilla a nivel físico. Y a nivel emocional, al principio un poco como de angustia, como del momento, porque no fue planeado. Sí. Entonces yo tenía otros planes con mi esposo, pero bueno, fue pasando el tiempo y feliz. ¿Es tu primer embarazo? Es mi primer embarazo, es niña, va a ser niña. Entonces feliz, estamos súper contentos, dichosos. Bueno, ahora hablemos un poco de la expectativa frente a ese día esperado del nacimiento de tu niña. ¿Cómo lo están planeando? ¿Qué han hablado al respecto? ¿Cómo se están preparando? Bueno, a ver, nosotros hemos hablado del parto natural, del parto vaginal. Hay mucho miedo, pues por mi parte hay mucha angustia, por una de las razones es por la que no podemos estar acompañados, en mi caso, de mi esposo, ¿cierto? Que se siente uno como más seguro con la persona, le da a uno más fuerza, más seguridad. Pero ese no acompañamiento se debe a que no puede estar en ese momento, no va a estar pues cerca. No va a estar porque la entidad de salud no lo permite. Ah, bueno, es porque la entidad de salud no lo permite. O sea, él sí va a estar en ese momento cuando la bebé vaya a nacer, pero ya en la entidad te dijeron que no lo permitían. En el trabajo de parto voy a estar sola, pues como las mamás en un salón. De hecho, el doctor me hizo el favor de mostrarme en un momentico rápido el salón donde estamos como en el momento de trabajo de parto y luego ya lo pasan a uno a la sala de parto y tampoco puede estar uno acompañado por. Yo quiero parar aquí un momento y quisiera que ustedes intervengan frente a esto para que después veamos una notica y es, mira, Jenny siente angustia, siente temor por ese momento. A mí me parece inaudito que la persona más importante en este proceso, que es su esposo, que ha vivido todos estos 7 meses y los 2 que siguen al lado de ella, no pueda acompañarla. Cortamente, doctor, y luego Ana María, ¿qué tienen para decir al respecto? Porque yo no entiendo cómo las instituciones no pueden prestar, yo no diría ese servicio, sino esa parte humanitaria para que este parto sea verdaderamente humano. Sí, el hecho está en el mismo acompañamiento del hombre. Históricamente también los hombres se alejan de la mujer. Los hombres en nuestra sociedad embarazan a la mujer y cuando ella le dice que tiene la prueba positiva, no, ese no es mío. Entonces, estoy hablando del extremo. El otro es el que quiere, realmente está comprometido con esa mujer y dice, este es mío, es mi hijo y yo quiero estar allá. Claro. Entonces, en esos dos extremos es más fácil quedarse del lado de, no, es que no están y entonces no vienen. Y como no está, déjelo allá. Entonces hemos alejado al hombre históricamente en la percepción y con miedo de que el hombre participe en el trabajo de parto. Los hombres hemos tenido la culpa, en realidad, porque hemos mostrado indiferencia frente a esa participación humanitaria y de acompañamiento real y de compromiso con la mujer. Un 40% de las mujeres en Colombia son cabezas de familia, o sea, mujeres que no tienen acompañante de nadie. Sí, muchas mujeres que ni siquiera llegan haciendo la solicitud de quiero que me acompañe mi esposo y entonces se ha convertido, digamos, en un común. Correcto.
Ay, sin embargo, a mí me sigue sorprendiendo y yo siento esa necesidad, como en el caso de Jenny, que nos dice, quiero que mi esposo me acompañe, estoy angustiada porque no va a poder acompañarme. El problema está en que si no está el hombre, no hemos sabido poner al lado de la mujer a la persona que ella quiere. Es que la mujer siempre tiene una gran amiga. La mejor amiga de la mujer siempre ha sido la mamá. Y otra amiga que puede ser la hermana o una buena amiga. Entonces es abrirnos a tener la oportunidad de que esa buena persona, esa persona que la ama, que siente realmente lo que está pasando, idealmente el compañero, esté con ella. Vamos a retomar la nota que veníamos presentando, Ana, y dejo ahí para que nos des tu opinión, que definitivamente también es muy importante. Yo absolutamente pediría a las instituciones que se preparen, que cambien un poco ese molde para que la mujer pueda estar acompañada y pueda vivirse un parto respetado, un parto humanizado. Sigamos viendo la historia de Clara y de su esposo Julio. Estábamos esperando para el parto a empezar y la partera estaba con nosotros en la casa y estamos tomando un poco de té de hierbas y algo así para ayudar al proceso, ¿sí? Suavemente. Y fue un sábado por la mañana, despertó con contracciones fuertes y este es. Para las primeras 2 horas fue fácil relativamente porque fue un descanso entre las contracciones, ¿sí? Una contracción como wow, pero después un descanso y puede relajar y algo así. Pero después 2 horas fue como pum, 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 como fue un descanso, significa menos dolor, pero fue fuerte, fue muy fuerte. Estábamos aquí como caminando y como descansando un poco cuando los dolores bajan un poco y esto fue todo el día, como 12 horas más o menos de este proceso como para durar las contracciones, pero nunca estaba nervioso. Recuerdo que fue muy intenso, ella lo vivió muy intensamente. La partera y yo estuvimos todo el tiempo ahí pendientes de ella, pero básicamente viéndola en su proceso de cada contracción. En general estuvo muy tranquila, muy duro, cada contracción es como se notaba el dolor interno que sentía. Luego vino como un periodo de calma tensa, donde ella estuvo como muy... el dolor era permanente casi, yo podría decir, pero ella llegó a un punto en que ya no lo demostraba tanto, sino que estaba como en un trance, entró como en un trance. Y la partera nos había enseñado unas técnicas, dijo abra la boca, la quijada, todo lo que pueda y cante. O sea, trataba de hacer como unos cantos de los mantras, de esos om largo, que eso le ayudaba. Y ella me dice que sí, que conscientemente lo hizo también así, pero yo creo que fue natural igual. Ella empezó a cantar así y en las últimas 2 horas o 3 horas casi que cada contracción venía con un canto largo y se dejaba ir y eso le calmaba mucho. Sí, cuando la noche viene fue tiempo a empujar y esta parte fue duro, es verdad. Y la partera estaba haciendo unos mensajes y preparando un poco té de canela y todos usamos muchas hierbas como canela y jengibre y manzanilla y otros que conseguimos en la minorista para ayudar con el proceso. Todo fue naturalista. Usamos como baños de esta hierba y hoja de brevo. Sí, hoja de brevo en los días anteriores para preparar el cuerpo. Yo recibí al niño. Entonces la idea era que yo estaba ahí y Clara en algún punto en cierta forma decía pero que ella no veía como que la partera estuviera haciendo algo y yo le decía no, ella estaba ahí todo el tiempo, ella estuvo lo que estuvo haciendo calmando el ambiente. Yo lo noté más tal vez desde ese punto de vista, era que ella estaba esperando el momento y efectivamente cuando llegó dijo listo, estamos listos y ella me orientó, me dijo cómo venía el niño, le revisó que no tuviera el cordón umbilical aquí en el cuello. Y cuando ya vino el niño, pues yo lo vi nacer ahí, o sea, yo lo recibí en ese momento muy especial. Y me ayudó mucho para estar con Julio todo el tiempo, porque incluso es una cosa para tener un bebé afuera de tu país, afuera de tu lengua nativa, y no puedo imaginar para sufrir este trabajo de parto en un hospital sin él. Sería un pesadilla para mí. Fue una experiencia súper bonita, duro, pero después de 1 semana o 2 semanas decidí que sí, vamos a repartir, vamos a tener más hijos, pero sí, fue muy duro.
La opción es de la pareja o finalmente es de la mujer también decidir cómo quiere tener su bebé. Yo diría que la crítica que hago, digamos, al sistema es que debería ser una opción. Yo no critico a las personas que quieren tenerlo por cesárea o en la clínica con todas las anestesias y las inyecciones del caso, pero creo que debería ser una opción válida decir, bueno, quiero que el niño, que el papá esté presente, que conozcamos al doctor que va a hacer que lo va a recibir, que ella pueda escoger también la forma como quiere tener el bebé. Fue todo como quería, como antes, durante y después del parto fue la experiencia que buscábamos, fue muy bien. Qué hermosura de nota. Muchas gracias a Clara y a Julio que nos cuentan esta hermosa historia y que son un ejemplo de que sí se puede. Y aquí quisiera retomar el tema del acompañamiento del hombre, el tema de esa compañía tan importante, y volvemos a lo que tenías para decirle a nuestras invitadas al respecto. Esa posibilidad de poder tener a ese hombre que ha vivido todo ese proceso al lado de mamá, un proceso de gestación. Nos decías ahora que también el acompañamiento a las citas lo hacían muchísimas mujeres con sus esposos y de pronto al momento del parto ya ellos son retirados. ¿Cuál es la sensación tanto de la mujer como de ese hombre que quiere participar de ese proceso? Por supuesto, una sensación de mucha frustración, algo como tú misma lo expresabas, algo que no se entiende. Sí. Hay un asunto estructural y es como lo explicaba Bernardo al principio con esta reseña histórica de cómo el parto se fue llevando a las instituciones, y en esa llevada del parto a las instituciones se olvidó que esa mujer paría en su casa acompañada principalmente de mujeres, porque era un tema de mujeres. Luego, con el tiempo, a finales del siglo pasado, con todas estas investigaciones, despertar de intuiciones, ir observando cosas, se introdujo al hombre de nuevo en los hospitales como la compañía de la mujer. Aquí nos hemos quedado atrás. Yo recuerdo haber leído un estudio, tal vez me equivoco en la cifra, pero era un estudio en el que se hablaba que más o menos el 80% de las mujeres, o cercano al 80% de las mujeres que están pariendo hoy en día a nivel institucional, están pariendo solas. Y eso es una atrocidad. Lo otro es que no es solo una posibilidad. Estás hablando de nuestro medio en Colombia. Sí, en Colombia. Impresionante. Eso es justamente pues la razón principal de hacer un poco este programa, y es informar que no es solo una posibilidad, sino que es un derecho, y un derecho además que la Organización Mundial de la Salud reconoce, y es el primer derecho o la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y es que esta mujer esté acompañada, sea por su pareja, si es su pareja el que quiere, el que puede, o sea por la hermana, por la mamá, por la persona que ella disponga, pero que una persona de su total confianza tenga libre acceso a estar con ella durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Esto es algo en lo que necesitamos cambiar. Es un tema realmente estructural, es un tema realmente, como explicaba también Bernardo, que conoce muy bien las instituciones desde adentro, es un tema de pensamiento, de estructura mental, de pensar que así tiene que ser, de pensar que las cosas se van a salir de las manos si tenemos mucha gente en las salas, en fin. Pero eso obviamente debería ir aunado con un tema de educación prenatal de esta pareja o de las personas que vayan a estar presentes, porque todo es simplemente no, tal vez no tan simple, pero hay cosas para hacer, y es un tema realmente pues de cultura frente al parto, de entender que esto es un momento que se debe vivir en total intimidad, donde los principales protagonistas de esto son una mujer que va a parir, su bebé que va a nacer y su pareja o la persona pues que ella disponga, como tú decías. Pero mira que hablando de esas cifras que nos mencionabas, nos decías 80% aproximadamente de mujeres en Colombia pariendo solas. Mira estos datos según la investigación del Centro Latinoamericano de Perinatología, dependiente de la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina se realizan 850.000 cesáreas innecesarias cada año. De los 18 países que analiza este estudio, tan solo 6 cuentan con índices de cesáreas por debajo del 15% que acepta la Organización Mundial de la Salud. Los restantes se ubican en una tabla que va del 16% al 40%. Entonces mira que también estamos hablando dos situaciones bien importantes, y es el acompañamiento a la mujer no se está dando, y se está presentando un porcentaje muy alto de cesáreas innecesarias. Claro, porque además estamos hablando, con lo que decía Bernardo al principio, de todo este intervencionismo realmente está documentado también. Cuando empiezas a intervenir, empiezas
empiezas a perturbar lo que debe ocurrir de manera natural, tienes una mamá nerviosa, una mamá que no se está moviendo, en una posición que no es la adecuada, ni físicamente ni emocionalmente está en unas condiciones adecuadas. Lo más probable es que haya pérdida de bienestar fetal, que ese parto no progrese, que no haya dilatación y terminamos una cesárea. Quiero hacer aquí la aclaración además que normalmente no vemos que lo que hicimos fue, como decía en el programa anterior, poner la mesa y el banquete para la cesárea y empezamos a decirle a esta mujer, no dilataste, el bebé no bajó. No fue que no dilataste y el bebé no bajó. Hicimos una cantidad de cosas que no favorecieron que las cosas ocurrieran. Entonces sí, el tema, digamos, de las cesáreas innecesarias termina siendo una consecuencia natural, desafortunadamente, de la manera como estamos atendiendo los partos hoy en día. Yo quería decir solo una cosita para complementar también lo que había dicho Nuri sobre la educación prenatal, y es que existe la posibilidad, esto es una posibilidad de escribir un plan de parto. En otros países se acepta de entrada, la mujer llega a parir con su plan de parto, es una hojita donde ustedes expresan a la institución lo que quieren. En Colombia no estamos acostumbrados, probablemente no esperemos que al recibir el plan de parto pues de una vez ocurra, pero si empezamos todas las mujeres a documentarnos, a exigir un poco estos derechos y a escribirlos de una manera respetuosa, solícita, y decir quiero estar acompañada en la medida de lo posible, quiero poderme mover, es probable que empecemos también a mover hacia adentro un poco las instituciones y que perciban que las mujeres que necesitamos otra cosa, que sabemos que necesitamos otra cosa, que las estamos pidiendo y empiecen también a responder. Jenny, ya vamos a hablar contigo para que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y sobre tus expectativas. Antes vamos a pasar a unos mensajes y voy a dar estos otros daticos que también tenemos. La mortalidad materna en partos con cesárea es de 2 a 6 veces mayor que en partos normales y que la morbilidad también aumenta como resultado del elevado uso de antibióticos, el mayor número de días de internación y la elevada incidencia de infecciones. Vamos a pasar unos mensajes comerciales, luego vamos a zona interactiva para que preparen sus teléfonos y llamen a estas líneas 232-4604 y 01-8000 51 50 15. Ya volvemos. Nuestras líneas 01-8000 51 50 15 y 232-4604. Entramos en zona interactiva. Jenny, cuéntanos un poco sobre ese proceso y sobre todo lo que nos decías ahorita en los comerciales y lo mencioné. ¿Has estado acompañada en todos los controles por tu pareja, por tu esposo que va siempre, está interesado? ¿Y cuál es esa expectativa? ¿Qué te han dicho? ¿Va a poder estar en el parto? ¿Va a poder acompañarte? ¿O tienes la misma situación de Lady? No, la misma. La misma. Sí, o sea, lo primero que yo pregunté cuando empecé los controles es, ¿mi esposo me puede acompañar en el momento del parto? Me dijeron, no, pues la institución no lo permite, solo la mamá. Solo la mamá. ¿Cómo estás frente, digamos, cuál es tu expectativa? Querer estar con él, pero claro. ¿Qué sientes respecto a saber que en ese momento la institución no te lo va a permitir o quieres, no sé, hacer algo distinto para que ese momento lo puedas vivir en la plena compañía de tu ser querido, de tu esposo? No, pues yo sí quisiera que él me acompañara. En el momento pues estamos en la institución, entonces no nos lo permitieron. Entonces por eso optamos como por capacitarnos, porque de todas maneras no es lo mismo un control una vez al mes con un doctor que te diga cómo estás y te revisa, a que te capacites, que sepas qué pasa con las respiraciones, con las contracciones, qué va a pasar cada cuánto tiempo. Entonces ya, o sea, al recibir capacitación me siento más tranquila, porque entonces yo sé que no me va a acompañar nadie, pero que yo ya recibí una capacitación y que ya sé que ya como sabes el proceso, qué es lo que va a pasar. Exacto, aunque me toque sola, pero voy a estar consciente de lo que sigue, de lo que me toca, y que ya toca esperar que nazca la bebé para que el papá pueda entrar y continuar conmigo en el proceso. Bueno, sin embargo, yo creo que eso naturalmente depende de ustedes, pero eso puede cambiar y creo que con la asesoría y el trabajo que pueden hacer a partir de hoy que conocen a Ana María y su proyecto Buen Nacer, pueden encontrar otras posibilidades en las que ese sueño que tienen de estar acompañadas de su esposo pueda darse. Encuentran a Buen Nacer en esta página www.facebook.com/
Buen Nacer para quienes estén interesados. Vamos a recibir a Alejandra Ríos, que nos llama desde Marinilla. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bienvenida a Red Vital. Gracias. Adelante. Lo que pasa es que quisiera hacer un aporte. Yo soy madre de un par de gemelas que tienen ya 3 años. Yo tenía, al comienzo, antes de saber que eran gemelas, tenía ganas de tenerlas por un parto natural, pero en agua. Sí. Hemos encontrado, pues investigué muchísimo, pero además de que el parto natural es tan difícil como ustedes lo vienen mirando en el programa, es supremamente costoso. No todo el mundo tiene la capacidad de llegar, entonces no encuentra uno pues la forma de uno poder llevar a cabo este parto natural. Obviamente, pues por ser gemelas no pude hacerlo de manera natural y tuve que hacerlo por instituciones pues ya especializadas. Bueno, resulta, Alexandra, que precisamente en un programa pasado en el que estuvimos tratando un tema similar, descubrimos que no, gemelos partos gemelares se pueden dar también de una manera natural, solamente que hoy en día se está tendiendo también a que siempre se programen cesáreas por seguridad, porque los médicos se sienten más seguros, y a esto voy, doctor Bernardo. Sí están nuestros ginecobstetras preparándose o siendo preparados de manera que puedan atender partos, en este caso tipo gemelares, o partos de un solo bebé, para atenderlos de una manera en la que no haya necesidad de tantas intervenciones médicas. Sí se está dando la preparación, o hay temor de pronto, lo decíamos ahora, que haya demandas por muertes y digan, bueno, no se intervino médicamente, entonces ese sea el temor hoy en día. Yo creo que no estamos preparados. Yo creo que culturalmente y en la cultura médica no estamos preparados para abordar el parto natural, el parto respetado. Tenemos que hacer ese clic mental, tenemos que empezar a aprender, tenemos que empezar a enseñarlo, tenemos que tener instituciones que lo tengan, que lo favorezcan, para poder enseñar a que los profesionales, llámese médico general que se va para el campo a otras ciudades pequeñas, o el ginecólogo, realmente reconozcan los derechos de la mujer. Uno tiene que hacer el clic mental, porque es que a uno le meten en la cabeza una estructura rígida y te ponen en la balanza las estadísticas y el sufrimiento y los riesgos del niño y los riesgos de la mamá. Entonces uno se mete en el cuento de, sí, cesárea igual. Igual seguridad. Igual todo, y resulta que la lectura es otra. Sí. Pero no estamos preparados, con respeto de los colegas y de todos, no estamos preparados, y es necesario que hagamos ese ejercicio en las facultades de medicina y que los profesionales estemos abiertos, dispuestos a hacer la lectura de la literatura que la construyen las mujeres, las parteras en el mundo. Las llamadas midwife o las obstetrices están escribiendo, pero impresionantemente, cantidad de información bien bonita, muy bien sustentada, con estudios bien controlados, donde demuestran que la no intervención y el acompañamiento adecuado a la mujer es mucho mejor. Eso no quiere decir que el médico tiene que desaparecer, médico o médica, no, es simplemente la no intervención. Es el acompañamiento sin intervención, acompañamiento humanizado, respetuoso, donde la mujer sea partícipe, sea la actriz del problema. Voy a presentarles en este momento unos recomendados. No, antes recibo a Diana Giraldo, que nos llama de Cabañas, me acaban de anunciar. Diana, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, ¿qué nos quieres preguntar? No, mira, yo quiero opinar. Sí. Tengo las dos situaciones, tuve 2 niños. Sí. El parto fue con el papá, y en el otro no volvieron a dejar entrar a mi esposo. El parto que entró mi esposo fue espectacular, estuve muy tranquila, una persona pues me acompañó, él estuvo muy tranquilo, todo fue muy bonito. Y en el segundo niño, no, todo fue al contrario, angustiada, nerviosa. Entonces creo que sí es la importancia de tener la pareja ahí al lado, de la persona que vivió todo ese proceso, de tenerlo ahí. Es muy bonito esa parte, es un buen comienzo pues, y mi hijo es súper apegado a su papá, creo que debido a eso, que él recibió, de que él estuvo ahí en ese momento.
Claro, tiene que ver muchísimo ese acompañamiento durante todo el proceso de gestación y durante ese momento del nacimiento, que ayuda a fortalecer ese vínculo afectivo. Tienes toda la razón, y ese es el llamado que hacemos hoy desde nuestro programa Red Vital, acompañada por nuestros invitados y por nuestros especialistas, que hacen ese llamado también a que tratemos de ir cambiando ese chipcito y se pueda vivir el parto de una manera respetada, humanizada y con el acompañamiento de ese ser querido que la mujer quiere tener a su lado. Veamos estos recomendados. Para esta semana te recomendamos el libro La Revolución del Nacimiento, Partos Respetados, Nacimientos Más Seguros, un texto que narra a muchas voces la decisión de concebir la vida desde el comienzo de la historia, utilizando técnicas naturales donde el respeto por la diferencia y la conexión espiritual son el común denominador. Lo puedes encontrar en Google Books. También te sugerimos ponerte en red con el blog Artemisa-medio parterasurbanas.blogspot.com, un universo interesante y ancestral de las mujeres parteras en Colombia, una experiencia renovadora que nos conecta a la vida. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook en nuestro fanpage Canal Teleantioquia y en Twitter como @teleantioquia_Red Vital. Ahí les quedaron entonces esos daticos y yo les quiero contar el resultado de la encuesta. El principal motivo por el que una mujer teme al parto natural es el dolor y el tiempo que puede llevar, 82%, y después por el mito de las facilidades de la cesárea, 14%. Doctor, usted me estaba dando un dato muy interesante que yo creo que nos puede servir para esta conclusión. No, yo creo que las evidencias, que es lo que reclaman los médicos y el personal de salud hoy día, están dándose. Cuando el hombre acompaña a su pareja desde la concepción, trabajo de parto prenatal, trabajo de parto y puerperio, ya hay evidencias que disminuye la violencia intrafamiliar, el abandono y toda esa culturización del macho hacia la mujer. Entonces son evidencias que demuestran que el hombre tiene un componente muy femenino, muy de rescatar, que es la parte humanizada y la parte bonita que tenemos los seres vivos. Ana, algo cortico que quieras decir. No, pues básicamente a las mujeres que recuerden que el estar acompañadas en el parto es un derecho y que lo soliciten, pues peleen por él, que realmente es algo que pueden hacer y deben hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy en nuestro programa. Seguiremos hablando sobre este tema y seguiremos haciendo campaña para que podamos llegar a ser como otros países que permiten que el parto sea respetado y humanizado. Mañana estaremos hablando sobre salud sexual y reproductiva en población afrocolombiana. Nos vemos mañana, pasado mañana, y la semana entrante nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien, hasta la próxima. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.